Hola José Antonio, qué gusto verte. Hola, Marta, ¿cómo te va? Y luego Juan y Hola, todos. mi Y señor. Hola Juan, esa Doña barba de Marta. Juan, eso está los que copiosa. están. Hola, Sigue creciendo la niña. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, Yo, Ariel. como ¿Cómo yo, estás? ¿Qué yo tal? no ¿Cómo tengo barba, están? no he podido nunca. Muy bien. Qué buena la Oiga, pero un puntualidad. millón de gracias, José Hola, Antonio, buenas tardes. hola Alicia, doña Alicia, doña Marta, gusto de verla. igualmente, ya lo había saludado, pues. Bueno, Buenas El, tardes a todos. el grupo de ustedes, ¿qué tan grande es? O sea, ¿cuánto asisten normalmente? Rolando, ¿tiene más o menos tú que manejas los... Sí, estoy esperando a Carlos Minami, que está con un problema. Ok. Sí, porque ya son pasaditas las 7. Yo pensaba, José Antonio, no sé si te llegó un punteo que te mandé. Sí, sí, me mandaste, lo vi. Lo Qué vi. bueno. Ok. Ya. Me pareció muy bien. Me pareció. Yo pensé que deberíamos dedicarle como tenemos 1 hora y cuarto, según dice nuestro jefe Rolando Drago, y pensé que podíamos dedicarle la primera hora, ¿no? A la conversación y a las preguntas que te plantearé, y, y luego 15 minutos para comentarios y quizás un par de minutos más para que puedas dar hacer un round final tú mismo si te parece. Ok. Oye, No, pero podemos, o sea, Rolando me ha dicho que hablar unos 15 minutos. Yo estaba pensando Ah, hacerle. Entonces, para que haya más tiempo para intercambio de opiniones, me parece. ya. Lo que pasa es que a mí me habían dicho que era una conversación que la conducía, entonces, yo pero creo, como Marta, que se Ah, puede hacer, se puede perfectamente hacer para ir un poco guiando la conversación con los temas que tú misma pusiste. Ujú, Hagámoslo así, pues digamos, ¿cierto? Yo creo que en todo caso dar una media hora de intercambios para que claro, después, ¿cierto? Los que participan aquí puedan hacer preguntas o comentarios, digo yo, ¿no? perfecto. Bueno, yo voy en todo Me caso. dan unos segundos que quiero solucionar un problema técnico con una persona que no puede ingresar y empezamos en 2 minutos, ¿les parece? sí, perfecto. Muy bien. Gracias, gracias. Hola Dorotea, Ariel, Cristian. Hola, hola. Cristian, ahí entró Carlos. Doña Dorotea, gusto de verla. Hola, Carlos, no te perdón, nos no vayas. podía activar el micrófono. Hola Marta, hola embajador. Hola, hola. Muy buenas tardes. Hola a todos. Don Cristian, Hola, ¿qué tal, Juan? Nuestro gusto secretario de general. verlo. Cierre del abuelo, de la vida. Oye, en beneficio del tiempo y de la puntualidad, empecemos, digamos, ¿cierto? Esta conversación. Ya, Entonces, esto se está también grabando, o sea que vamos a poner después, poder ponerlo en nuestras redes sociales del foro. Así es que mientras tanto les pediría que silencien los micrófonos quienes no están interviniendo para una mejor conversación. Quiero agradecer a José Antonio, por supuesto, y a Marta, nuestros dos invitados, a nombre del Foro Permanente de Política Exterior y a todos quienes están participando por acompañarnos. Este es un espacio que hemos denominado Conversando con, y ¿cierto? Lo conducirá Marta y José Antonio Campo, a quienes le agradecemos, por supuesto, su participación. Contarle brevemente que Marta, quien conducirá, ella es miembro del Foro Permanente de Política Exterior, es fundadora, también ha sido parte de su directorio,
Ella es socióloga de la Universidad Católica de Chile, experta en relaciones internacionales y derechos humanos, integrante del Foro, como dije, de Política Exterior, y también presidenta de la Comisión de Integración de la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina, COPAL. Fue representante permanente de Chile ante las organizaciones internacionales con sede en Ginebra. Fue directora para asuntos económicos y sociales en la oficina ejecutiva del secretario general de Naciones Unidas. Entiendo que por ese periodo compartió con José Antonio en Nueva York. Fue jefa de gabinete de la vicesecretaría general y con anterioridad ella también se desempeñó durante años como directora regional para América Latina y el Caribe de UNICEF. La embajadora Maurás también trabajó en CEPAL y su extenso currículum internacional da cuenta igualmente de su participación como miembro del Comité de Naciones Unidas por los Derechos del Niño, así como la presidencia de la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales. Ha participado igualmente en el Consejo Ampliado de la Fundación Chile 21 y en el directorio de la Corporación Latino Barómetro, entre muchas otras actividades que ha costado mucho resumirlas, Marta, pero quisiera destacarlo. José Antonio, él es sociólogo y economista, ha desempeñado varios cargos en el gobierno de su país, incluyendo los de ministro de Hacienda y Crédito Público, director del Departamento Nacional de Planeación y ministro de Agricultura, exsecretario general adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, exsecretario ejecutivo de CEPAL, académico en instituciones colombianas y en otros países, profesor visitante de las universidades de Cambridge, Yale y Oxford, y es autor de múltiples libros y artículos sobre temas de teoría política, macroeconómica, desarrollo económico, comercio internacional e historia económica. Por supuesto, ambos currícula, como señalé, son mucho más extensos, pero en beneficio de escucharlos he mencionado solo una mínima parte de ellos. Esta conversación la hemos titulado, como está en la invitación, Situación política en la región, ¿cuáles son los obstáculos para la integración? Y en relación a ese desafío, solo un par de minutos, yo quiero aquí hacer mención a dos muy relevantes propuestas que aproximadamente hacia el fin de la pandemia se formularon en la región. Una de ellas, el Consenso Latinoamericano 2020, una nueva visión para la era post-COVID-19 del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, que cuenta entre sus autores al exministro Ocampo. Y es un documento que contiene, como señalé, un conjunto de recomendaciones apuntando a objetivos tales como el desarrollo social, la modernización y fortalecimiento del tejido empresarial, el fortalecimiento de las instituciones públicas, el compromiso firme con los acuerdos internacionales y otros. El otro documento es un informe de la Comisión de Integración de COPAL, denominado Los efectos políticos, económicos, sociales y sanitarios del COVID-19 en América Latina y el Caribe, de agosto del año 2021. Lo coordinó Marta Maurás y a modo de orientación, ¿cierto?, a los partidos miembros, a los partidos políticos miembros de COPAL, y grosso modo allí se proponen algunos ejes para la acción política en áreas tales como la socioeconómica, la económico-financiera, la salud, la democracia y la gobernabilidad y otros. Bien, sobre tales propuestas y otros temas, por supuesto, quisiéramos conversar. Yo dejo hasta aquí esta introducción y antes de dar la palabra a Marta Maurás, quien conducirá esta conversación, quisiera invitar a Carlos Ominami, presidente del Foro Permanente de Política Exterior, quien hará una intervención inicial también breve. Muchas gracias, Carlos, y enseguida de Carlos, entonces, Marta toma la palabra para conducir esta conversación. Carlos. Gracias, Rolando. No, yo muy brevemente quiero agradecerle a Marta, quiero agradecerle a José Antonio Campo, con quien tuvimos ocasión de participar en un encuentro hacia finales de febrero en Bogotá, un encuentro realmente muy productivo. Y felicitar también a los organizadores de esta actividad. A mí me parece que el debate que está planteado
los obstáculos para la integración, es un debate extraordinariamente pertinente. Porque, digamos las cosas con claridad, América Latina está en un estado de gran marginalidad e irrelevancia internacional. Hemos perdido peso económico, si uno lo mide por nuestra participación en el Producto Mundial, nuestra participación en las exportaciones mundiales, en nuestra participación en todo lo que es la capacidad de innovación a nivel global. Somos un sector bastante marginal. Y hemos perdido también peso político. Mientras otros bloques se integran, nosotros nos desintegramos. Incluso el balance de los gobiernos progresistas de finales del siglo pasado y principios de esta primera década es también bastante mediocre desde el punto de vista del esfuerzo de integración. Nos integramos, pero nos integramos de manera subordinada a las grandes cadenas que están hegemonizadas por China, por Estados Unidos, también por la propia Unión Europea. En ese cuadro, la acción de los gobiernos conservadores que primaron durante el último tiempo en América Latina, el caso del presidente Piñera en Chile, Bolsonaro en Brasil, Duque en Colombia, Macri en Argentina, no hicieron más que destruir lo poco que se había avanzado en materia de integración. Paralizaron CELAC, paralizaron UNASUR. Se ha hecho en el último tiempo un esfuerzo importante que se plasmó en el consenso de Brasilia del 30 de mayo del 2023. Ahora, de ahí es más, yo creo que los avances han sido insuficientes respecto a las necesidades que están planteadas, y en el intertanto también han surgido dificultades mayores, como lo que ocurrió con la elección presidencial en Argentina, donde tenemos un presidente que manifiestamente está en contra de la integración y está por un alineamiento automático con los Estados Unidos. Yo creo que eso naturalmente representa un grave problema en el esfuerzo de integración, en la concreción del consenso de Brasilia, pero de alguna forma también presenta una oportunidad en el sentido de que podamos ser capaces, los países que estamos en otra disposición, de mostrar que una política de integración, que una política de no alineamiento activo es mucho más fecunda que una política de desintegración y de alineamiento en la forma como lo plantea el presidente Milei. Son estas algunas consideraciones como para simplemente darle un cierto contexto a este debate, que yo saludo porque me parece a mí muy importante tener la opinión de Marta, la opinión de José Antonio respecto de los obstáculos que es necesario remover para poder avanzar en los procesos de integración. Gracias, Rolando. Súper. Gracias, Carlos. Marta, adelante, por favor. Muchas gracias. Tiene que... Está silenciada. Ahí estoy. Perfecto, perfecto. Sí. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da el Foro Permanente de Política Exterior, y gracias Rolando por la organización, y Carlos Ominami por esta breve pero contundente introducción. Yo quería recordarnos que esta conversación se realiza exactamente al día siguiente de la importante declaración del presidente Lula da Silva al llegar en visita oficial ayer a Bolivia. Y dijo: no hay salida individual para ningún país de América del Sur. O aprendemos a actuar en bloque y salimos de lo mismo y nos transformamos en región desarrollada y competitiva, o la gente va a seguir pobre. Esto necesariamente se enmarca en el contexto geopolítico, regional y mundial, y sus cambios y ajustes, y yo quiero recordar ese contexto geopolítico brevemente a modo de introducción. Desde que tanto José Antonio y sus colegas, con el consenso latinoamericano ya mencionado, y nosotros como Comisión de Integración de COPAL, en nuestro informe COPAL sobre los efectos del COVID, revisamos el panorama, siendo como fuimos por lo demás la región más afectada del mundo. Han habido cambios importantes en la política, la economía, la tecnología, en el mundo y la región. Pero en lo regional, ¿no? Y luego me referiría a lo internacional, lo global. En lo regional no hemos cambiado enormemente, seguimos más bien en lo mismo o peor, como nos lo acaba de recordar Carlos Ominami. Sobre todo en cuanto a la falta de un clima de concordancias amplias que podrían inaugurar un nuevo esfuerzo hacia la integración, cuyo andamiaje político-institucional, ya sabemos, es tremendamente endeble. De ahí la importancia entonces del llamado del presidente Lula da Silva.
Y es de esperar, como lo señaló Carlos, que el consenso de Brasilia convocado por Lula da Silva retome el camino, por lo menos para América del Sur. Sin embargo, yo sí quiero plantear, como lo hemos planteado en otras ocasiones, y como emerge por lo demás del estudio de expertos del foro auspiciado por CAF, de la CEPAL y de otros organismos, la buena noticia es que hay mucha actividad de integración en la región de corte más bien local, o entre ciertos países o ciertos temas como infraestructura de transporte, comercio, gastronomía, cultura, intercambio de reglamentos o normativas relativas a la policía, a la seguridad transfronteriza y a la migración, o a protocolos de salud, como en vacunación, por ejemplo, y a políticas medioambientales y de enfoque feminista que promuevan la igualdad y combatan la violencia contra las mujeres y su desempleo. Y estos son espacios que pueden constituir el cimiento de la integración como espacio de diálogo político y de encuentro de las tales llamadas concordancias a nivel más macro. Por otro lado, las amenazas a la democracia en la región aumentan, y esto orada las confianzas y la efectividad de la política pública. Basta haber visto la gigantesca manifestación en apoyo de Bolsonaro hace unos meses en Brasil para desestabilizar los inicios de la nueva era Lula, y el desprecio de Milei que Milei le acaba de hacer al Mercosur, que no se compensa con la reciente incorporación de Bolivia como miembro pleno. El levantamiento contra el presidente Arce y los avances de El Salvador y Nicaragua. No me parece la cosita ahora. Perdón, no sé quién está hablando. ¿Podrían apagar el micrófono quizá? El levantamiento contra el presidente Arce, decía yo, y los avances de El Salvador y Nicaragua hacia dictaduras consolidadas de corte populista, lo que significa la multicrisis de Haití para Centroamérica y el embate venezolano contra Guyana por la reclamación de Esaquilla para el Caribe, son graves fenómenos políticos que desestabilizan países y regiones. Y la OEA, como institucionalidad regional multilateral por excelencia, ha seguido dando muestras de su deriva hacia el norte y como consecuencia de ello una gran debilidad política y de defensa de su carta llamada, no por acaso, la Carta Democrática Interamericana. Y aún no menor, los estados de esta región enfrentan con sus gobiernos menos o más democráticos a los nuevos monstruos del crimen organizado y el narcopoder, que es internacional, transfronterizo y también local, y por tanto requiere acciones mancomunadas a nivel local, regional y global. En el contexto internacional el marco es cambiante y tumultuoso por lo demás, con algunas grandes potencias en juegos de competencias y rivalidades que fuerzan a los países de la región a buscar alineamientos y espacios cada vez menos propicios para el diálogo político entre nosotros y para nuestro propio desarrollo, y menos aún para la integración política, para el desarrollo. Ya conocemos el escenario, no voy a abundar en él, pero creo que es importante decir que las dos guerras en curso son no solo una catástrofe en sufrimiento humano y desprecio por los derechos de mujeres, niños y civiles, son también un movimiento telúrico de reforzamiento de alianzas de países que compiten por un espacio en el mundo multipolar de las grandes potencias. La irrupción de Trump, con tiritones la vemos, reabre la posibilidad de nuevas oleadas de populismos autoritarios en Estados Unidos y en otros países. La proximidad de las elecciones en este país, en Estados Unidos, augura un nuevo afianzamiento de la relación bilateral de Estados Unidos con el gobierno de Israel y de Rusia, ambas potencias invasoras que están socavando el derecho internacional con sus acciones ilegales contra la integridad de los estados vecinos. La visita del primer indio a Moscú de esta semana no hace más que confirmar esto. Este escenario también afecta a uno de nuestros socios comerciales principales, la Unión Europea, distraída o concentrada en su propio frente interno con Rusia, que abre hostilidades diversas en el norte, en el oeste de Ucrania, en Moldavia, en el Ártico, en el terreno espacial y en el ámbito nuclear, lo que explica el refugio de Finlandia y Suecia en la OTAN. Y ahora, con el frente interno, que significa la presidencia de Orbán y su exitoso intento de formar un frente de partidos con similares tendencias populistas y prorrusas, que esperamos sea contrarrestado, especialmente desde la nueva situación política interna de Francia, que por ahora parece haber frenado a la extrema derecha. Los países árabes, ya lo sabemos, tienen grandes diferencias,
pero su necesidad de defensa ante la embestida israelí y quizás del terrorismo islamista organizado, con Irán afianzándose en su potencialidad nuclear e ideológica, aunque aquí también surgen nuevas luces con la elección del nuevo presidente, el reformista Masoud Pezeshkian, que le pide ayuda a la población para avanzar por ese camino, lo que en todo caso poco va a afectar las relaciones internacionales controladas por el Ayatollah Khomeini. Como señalé hace algún tiempo atrás, las grandes potencias abren paso a otro actor, las grandes multinacionales, especialmente las dedicadas a la tecnología digital y la inteligencia artificial. Elon Musk y su cohete a la Luna es clara demostración de un poderío paralelo al de los estados con aún mayores recursos, aunque se abren cuestionamientos al poderío de las tecnológicas, especialmente con la irrupción de la inteligencia artificial que lo invade todo y que puede tener un enorme costo sobre la carbonización de la atmósfera por su necesidad infinita de energía. En lo multilateral, para terminar, el tema de la posible irrelevancia de la ONU está presente en muchas discusiones y en la razón de ser de la Cumbre del Futuro convocada por la Asamblea General para septiembre de este año como una primera ronda de debate sobre reformas más fundamentales de las Naciones Unidas. En este tema, sin duda, necesitamos con urgencia conversaciones preliminares en nuestra región antes de septiembre para proponer un mejor reparto de las obligaciones y compromisos de los Estados miembros. Propongo entonces esta contextualización para volver al concepto de integración y a la búsqueda de concordancias de la que se hablaba en la reunión de CAF y del foro en semanas pasadas. Y sobre todo reflexionar sobre cómo recuperar los espacios de coordinación política y técnica regionales, o al menos en América del Sur, para sobre la base de confianzas recuperadas y los espacios de conversación y cooperación, avanzar como bloque hacia un desarrollo sustentable y humano. Entonces, propongo que esta conversación con mi amigo José Antonio gire en torno a 5 temas. Y aquí adelanto el primero para seguir con el resto al ritmo de la conversación. Primero, en el consenso latinoamericano ustedes postulan, tú, José Antonio, y los economistas que te acompañaron en ese estudio, postulan 18 medidas de corte económico y social que promuevan una adecuada, y cito, una adecuada diversificación productiva y exportadora. Te propongo que mires ahora desde el nuevo escenario esa posibilidad de diversificación y por ende de crecimiento, al menos enfocándola en 2 o 3 de las preguntas que te quiero hacer a continuación, porque no podemos hacerlo todo. ¿Estamos enfrentados al fin de la globalización, como pregunta el Financial Times en diciembre de 2023, y en consecuencia a la guerra del proteccionismo? A propósito del programa de Biden de relocalización de la inversión y la producción hacia Estados Unidos, con incentivos tributarios y de inversión en la economía verde. ¿Qué plantea esto para China y sus alineamientos, o para el sur global, donde a lo más México, en América Latina, a lo mejor se vería beneficiado? ¿O es esta una oportunidad para establecer una nueva relación con China, una oportunidad para Estados Unidos y para los países de África y América Latina? Esa es una pregunta. La otra tiene que ver con la desigualdad, centro evidentemente de la cuestión económica y social en América Latina. La desigualdad es factor principal del freno de nuestra economía y motor del desencanto con la democracia. El dinamismo de Asia ha permitido la baja de la desigualdad de ingresos entre los ciudadanos del mundo. Pero ¿qué pasa si África, con su explosión demográfica, no crece? ¿Aumentará de nuevo la desigualdad global? Ese es un primer gran tema, José Antonio, y te doy la palabra. Perdón, Marta, muchas gracias y a Rolando, obviamente por la invitación, y a Carlos pues por la oportunidad de estar con varios amigos que he hecho a lo largo de mi vida, muy especialmente durante mis 6 años de vida en Chile, pero también pues por relaciones internacionales, como el caso de Marta, bueno, Juan, que también estuvo digamos, en el tema, Osvaldo, que también lo veo por acá, digamos, en el tema de Naciones Unidas o en la CEPAL, en el caso de Osvaldo. Aparte de tratar de ver
esta anotación que responde a la pregunta de Marta, yo también quería hacer algunas consideraciones al proceso de integración latinoamericano. Digamos, en qué, digamos, en qué hemos fallado. Porque uno de los temas que me parecen más importantes, digamos, es tener en cuenta, digamos, pero la coyuntura internacional que estamos viviendo, que nos la refleja la presentación de Marta, pero también la coyuntura latinoamericana. Como yo lo he venido escribiendo, nosotros, América Latina, acaba de atravesar una segunda década perdida. El periodo 2014-2023, en el cual el crecimiento de América Latina fue el 0,9% por año, peor que el de la década de los 80. Además, eso se además, o sea, aparte del tema internacional, digamos que se ha agudizado recientemente, digamos, hay ese contexto latinoamericano que además está acompañado por varios procesos, el proceso de desintegración, perdón, el proceso de desindustrialización que ha atravesado América Latina ya por 3 décadas, y bueno, y otros fenómenos incluyendo pues los temas sociales que también menciona Marta y que afectan negativamente a América Latina. Digamos, ahí el periodo positivo que se dio entre el 2003 y el 2013-14, digamos, en términos de reducción de desigualdades, reducción de la pobreza, de mejor las condiciones de empleo, pues también se ha interrumpido durante esta segunda década perdida. Entonces, allá hay, digamos, un tema muy importante. Y debo decir, digamos, cuando uno habla, pues, como dice Marta, hay un contexto internacional sumamente complejo, con algunos elementos que ya tienen cierto tiempo y otros elementos nuevos. O sea, los que tienen ya cierto tiempo es la desaceleración del crecimiento del comercio internacional que tiene lugar, yo diría, desde esta crisis del 2007-2008, que generalmente se llama la crisis financiera internacional, pero que con otros economistas hemos llamado la crisis del Atlántico Norte. Eso porque una característica curiosa es que cuando las crisis ocurren en países en desarrollo tienen nombre regional. La crisis latinoamericana, la crisis asiática, pues si ocurren en Estados Unidos son crisis financieras globales, ¿no? No, esa crisis fue de Estados Unidos con Europa Occidental. Fue una crisis del Atlántico Norte. Entonces, digamos así la hemos llamado. Pero desde entonces, el crecimiento del comercio internacional, que era muy dinámico desde mediados de los años 80 hasta entonces, digamos, digamos, el comercio en términos reales crecía más de 7% por año, se interrumpió fuertemente, crecimiento apenas de un 3% por año desde entonces, y además hemos tenido un comercio virtualmente estancado en los últimos 2 o 3 años. O sea que, digamos, eso es parte, y eso en la parte más reciente, obviamente entra estas masivas intervenciones este renacer de esa política industrial agresiva casi que están promoviendo algunos países, en parte con competencia a China, digamos, porque están perdiendo espacio de Estados Unidos y Europa versus China. En fin, ese es un contexto global muy complejo y la pregunta ahí en ese contexto es, en primer lugar, bueno, perdón, y a eso agreguemos los temas geopolíticos, ¿no es cierto? La invasión a Ucrania, por una parte, y este ataque pues, de Hamas a Israel y la respuesta, sin duda alguna, la sobrerespuesta, llamémosla, de Israel digamos, a esa invasión. Pero en todo caso, digamos, el contexto internacional es muy complejo y de pronto estamos viviendo el fin de la segunda globalización, como se dice, pero también a esas tensiones geopolíticas y además en materia económica, esas tensiones, digamos, económicas profundas que hay especialmente entre las potencias occidentales y China, que es a la otra. En ese contexto, digamos, tal vez comenzando por la respuesta, digamos, al tema internacional, antes de yo introducirme en los temas de integración como tal, lo que primero que yo diría es que digamos, América Latina no se puede en materia económica alinear
con ninguno de los dos lados. De hecho, aquí la número 2 del Fondo Monetario, me acuerdo aquí en Colombia, en una reunión de la Asociación Internacional de Economía que tuvo lugar en Medellín en diciembre, dijo que había comenzado una nueva guerra fría en materia económica, a lo cual varios de países en desarrollo dijo no nos metan en la guerra fría. Nosotros no queremos tomar ninguno de los dos lados. Queremos aprovechar las oportunidades económicas que pueda haber con Occidente y las oportunidades económicas que puede haber con China e incluso con nuevas potencias que veremos cómo se desarrollan como la India, que digamos de la cual estamos en general en América Latina muy distantes. Digamos, nosotros no debemos... ahora, el contexto es muy complejo porque realmente, como digo, hay estas guerras esta guerra económica, digamos, entre las potencias, digamos, que incluso ha sido muy bien ilustrada por varios estudios, incluyendo uno muy bueno del Fondo Monetario Internacional, que muestra que la mayor parte de las intervenciones en materia comercial vienen precisamente de los países más desarrollados. O sea, que es una cosa, o sea, los que crearon la segunda globalización ahora son sus principales enemigos para ponerle de alguna manera. Bueno, en fin, ese es un tema, el tema internacional, sobre el cual, dicho sea de paso, uno de los temas más complejos es que nosotros no respondemos como unidad, sino como una fragmentación de voces aisladas que no están teniendo ningún impacto internacional. Digamos, en fin, eso me lleva un poco al tema de la integración. O sea, ¿qué hemos hecho y qué no hemos hecho? Y sobre eso lo primero que diría es que, digamos, la integración es una oportunidad enorme, particularmente en un contexto en que la economía internacional no es dinámica. O sea, digamos, a través de nuestros propios procesos de comercio intrarregional, podemos convertirnos, y a través del proyecto de inversiones interregionales, porque ese es un fenómeno no planificado por nadie, pero con unos resultados muy importantes, que es ese surgimiento de las que se han venido a llamar las multilaterales, y por lo tanto la inversión extranjera mutua que tenemos en nuestros países, de nuestras empresas, que eso es me parece un fenómeno positivo. De pronto, curiosamente, el que mejor está funcionando, porque en materia de comercio, pues yo diría que hay dos problemas o tres problemas absolutamente serios. El primero y el más importante es la politización de nuestro proceso de integración. O sea, los varios conflictos que ha habido, bueno, con el ascenso de Chávez en la comunidad andina, su retiro de la comunidad andina, pero después las tensiones continuas en Mercosur, que a mi juicio puede llevar al colapso, a la desaparición de Mercosur en los próximos años. En fin, eso, pero además, digamos, como le digo yo, le enseño yo a mis estudiantes, el modelo europeo es el que hay que seguir. El modelo europeo están integrados con gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda. Y el cambio de gobierno no genera un retiro de los países de la Unión Europea. O sea, el único país que se ha retirado de la Unión Europea es el Reino Unido porque nunca quiso pertenecer a la Unión Europea, para ponerlo claramente. Pero digamos, esta tensión, digamos, política metida en los procesos de integración ha sido fatal para América Latina y además ha impedido que haya avances adicionales. El segundo, precisamente, es el segundo de la fragmentación. O sea, tenemos varios procesos de integración, carecemos de uno, incluso la vieja propuesta que hubo en algún momento de hacer una convergencia entre, digamos, la comunidad andina y Mercosur para hacer una unidad, o sea, un acuerdo comercial sudamericano, nunca ha prosperado. Nunca prosperó, nunca se avanzó significativamente en ese terreno. Y el tercer problema que yo le veo se llama México. Digamos, uno no puede hacer un proceso latinoamericano desconociendo a México, ¿no es cierto? Pero como yo les digo, siempre hablo con los mexicanos, ellos miran demasiado al norte y muy poco al sur. Entonces, ¿cómo involucramos a México? Además, México está curiosamente con AMLO, casi que se retiró de los temas internacionales. Es una cosa impresionante, digamos. Digamos, México, que era el líder latinoamericano en muchos debates internacionales, prácticamente desapareció como líder latinoamericano. En fin, pero uno no puede ignorar a México, que es un tema importante, digamos, cuando
hablamos de Sudamérica, aparte de los países más chiquitos de Centroamérica y el Caribe, que obviamente para un colombiano son también importantes, ¿no? Porque somos vecinos de ellos. En fin, pero en fin, entonces esos son los tres problemas que yo le veo serios a la integración y a lo cual yo agregaría, bueno, digamos, resaltaría algo que sí es positivo, digamos, que es algunos temas financieros latinoamericanos que se han funcionado. Notablemente la CAF, ¿no es cierto? La conversión de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, en este Banco de Desarrollo de América Latina, que muy pronto puede ser más importante que el BID en términos digamos, de préstamos y de cartera, que es una cosa muy positiva, además, con todos los países miembros, digamos que es un avance incluso con España y Portugal, incluso y el intento ahora de atraer también a algunos países del Caribe, digamos, como miembro. Eso me parece un proceso importante. El otro proceso, bueno, está el Banco Centroamericano de Integración Económica, que también es un banco más o menos efectivo, y debo decir, en menor escala, pero el Fondo Latinoamericano de Reserva, que tiene 9 miembros, debería ser todo latinoamericano, pero no ha sido. Debo decir que una de las cosas que yo celebro es que Chile haya decidido ser miembro de ambos, digamos, del Banco, digamos, del Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, y del Fondo Latinoamericano de Reservas. Debo decir como una anécdota personal, que cuando yo era secretario ejecutivo de la CEPAL se cumplieron los 30 años de la CAF. Y el presidente de la CAF, Enrique García, me dijo, vaya y convenza al gobierno de Chile que por favor se vuelva a ser miembro de la CAF, a lo cual efectivamente hice mis gestiones y fracasé. Entonces yo celebré enormemente cuando ministro de Hacienda de Colombia nuevamente, asistí en la CEPAL a la adhesión de Chile a la CAF. Entonces, para mí eso fue una cosa como simbólica, personalmente, de digamos, fracasado, pero ver que es en la CEPAL donde se hace la reunión de la CAF, ya con Chile como miembro. En fin, eso fue una cosa muy simbólica para mí. Veamos, los procesos de financieros más o menos han funcionado, hay que seguir avanzando, digamos, en la plan. Pero hay muchos temas y tal vez, digamos, uno puede, digamos, mencionar que, digamos, Marta mencionó Carlos también. Por ejemplo, el tema migratorio, digamos, el tema de salud pública, incluso durante el COVID, no logramos hacer ningún acuerdo sustancial entre países en ese campo. Ciencia y tecnología, ¿no es cierto? Donde prácticamente no hay ningún apoyo. La Unión Europea tiene su programa regional de ciencia y tecnología. Hay algunas cooperaciones bilaterales, pero no son muy importantes. Medio ambiente, ahí sí curiosamente hay algún avance ahora en el acuerdo para el Amazonas, ¿no es cierto? El pacto amazónico, pero digamos, por ejemplo, tampoco el Caribe, perdón, el Pacífico también debería ser objeto de algún acuerdo por su importancia, sobre todo en la parte norte digamos, Ecuador, Colombia, Panamá, por ejemplo, donde hay también en términos de biodiversidad es una región muy importante. En fin, hay toda esta agenda amplia, digamos, que digamos, ha estado relativamente por fuera. Debo decir que en términos digamos, cuando habla de diversificación productiva, que lo hicimos al Consenso Latinoamericano 2020, digamos, uno de los temas para mí muy promisorios es precisamente, además en un mundo de esta segunda globalización, está en crisis, digamos, la integración regional puede ser una enorme oportunidad para América Latina en términos de diversificación productiva y apostarle, por ejemplo, a los nuevos sectores productivos, a integrarnos en distintas ramas de la nueva generación digamos, de industrias y de servicios, incluso de productos agrícolas y mineros, que hacen parte, pues, de oportunidades. Y bueno, y después, como el documento que me mandó Rolando, hay unas propuestas a la CAF interesantes en materia de UNASUR. Creo que ese es el tema que de pronto vale la pena que le demos una atención, digamos, ahora en algunas de las nuevas preguntas de Marta. Ok.
Muchas gracias, José Antonio. Quería avanzar justamente por el camino de esa mirada holística, integradora, casi podríamos decir humanista, que tanto en el Consenso Latinoamericano como en el informe COPAL le dimos a la cuestión del desarrollo en América Latina y de, por cierto, la integración. Es lógico entonces que la educación, la salud, la igualdad de género, la inversión en productividad, la tecnología y la ciencia sean parte de las medidas propuestas. Pero a pesar de ello, y mirándolo más globalmente, siendo esta cuestión el meollo de los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible, ya sabemos que ninguna meta se cumplirá al 2030. Jeffrey Sachs hace poco, en una entrevista en La Tercera de Chile, le atribuye esto a una falta de cooperación global y a una falta de interés de las grandes potencias, que se han dedicado más a la competencia geopolítica que al desarrollo sostenible, y propone prolongar el plazo más allá del 2030. Y también plantea que si se compara la evolución económica de América Latina con Asia Oriental en los últimos 30 años, esta última logró tasas de crecimiento mucho más altas, porque ha tenido muchos mayores logros en tecnología avanzada y en la economía digital. ¿Qué opinas entonces en esta materia? ¿Puede América Latina superar esta tremenda desventaja, quizás aparte de México, cuyo centro de economía digital en Monterrey está proporcionando empleo y bienestar hasta incluso en la zona fronteriza en Estados Unidos? La Agenda 2030 evidentemente no es fácil porque se requiere cooperación entre los países, acceso fiable al capital, se requiere cooperación de las grandes corporaciones y comprensión de que la sustentabilidad es tanto económica como social, como cultural y como medioambiental. Todo un desafío. ¿Le ves destino? Bueno, a mí me parece que, digamos, digamos, la Agenda 2030 tenía pues sus elementos muy positivos, incluso fue un avance sustancial sobre los objetivos del milenio, que digamos, incluso a mí me tocó manejar como subsecretario general de Naciones Unidas. Digamos, digamos los objetivos de desarrollo sostenible son un avance significativo y ciertamente más allá digamos, del 2030, hay que hacer otra gran cantidad de objetivos. Una de las cosas maravillosas de los ODS, dicho sea de paso, es que fueron aceptados por todas las partes a nivel multilateral. Eso fue un éxito espectacular de las Naciones Unidas. Digamos, históricamente ha habido siempre renuencia, qué sé yo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario, algunas otras organizaciones a aceptar los objetivos de Naciones Unidas. Pero digamos, eso es un tema que fue muy positivo. Ahora, digamos, hay que seguir adelante y América Latina realmente nuevamente en este campo no ha tenido, digamos, elementos de cooperación importantes. Digamos que uno puede decir, bueno, armemos una agenda de cooperación, por ejemplo, en los temas de desigualdad, que, digamos, a ver cómo podemos intercambiar experiencias, propósitos compartidos, digamos, en esa materia que nos ayuda a reducir la desigualdad. Ahora, lo que sí es importante, nuevamente, como volviendo un tema a la primera pregunta, es, digamos, el tema de la diversificación productiva. Yo creo que ahí tenemos que, además como región, debemos mirar esas oportunidades que se pueden ofrecer, o sea, identificar, o sea, en primer lugar, comenzar a hacer mucho más comercio interregional. Dicho sea de paso, es una de las grandes virtudes del comercio interregional, es que es mucho más diversificado que nuestras exportaciones, por ejemplo, a China, que son básicamente productos básicos. O sea, en cambio, en el comercio interregional, pues hay muchas manufacturas, o sea, mucho más diversificado, digamos. Lo único, en términos de diversificación, que de pronto es superior son las exportaciones de México a Estados Unidos. Pero, digamos, fuera de eso, realmente el comercio interregional es realmente una oportunidad enorme, incluyendo la inversión e incluyendo la posibilidad de unir esto a una cooperación en materia de ciencia y tecnología, que me parece que es una oportunidad que en realidad algo que no le hemos apostado y que puede ser una gran oportunidad. Digamos, América Latina en general invierte demasiado poco en ciencia y tecnología. ¿No es cierto? Es una vergüenza casi lo poco que invertimos.
digamos, hay una posibilidad interesante y además de integrarnos en todas estas nuevas redes, por ejemplo, todo lo que es asociado a digamos, al cambio climático, Ujú. digamos, en términos tecnológicos, pero también a toda esta revolución en materia de biotecnología, ¿no es cierto?, en materia de salud, de agricultura, digamos digamos, es otra oportunidad enorme con los conocimientos científicos que se están. Entonces, yo creo que sí hay una oportunidad muy interesante, pero hay que construir instituciones para hacerlo. O sea, repito, lo único que hemos hecho es más o menos hacer cooperación, o sea, integración comercial y muy poco, bueno, y algo en cooperación financiera, que curiosamente, como digo, en algunos sentidos es un mejor ejemplo. Y eso, bueno, el Pacto Amazónico también es una oportunidad interesante de cooperación, es estrictamente sudamericana, digamos, aunque pues no involucra toda Sudamérica. Pero en fin, ahí sí hay unas oportunidades interesantes de ver cómo podemos cooperar y cómo podemos, digamos, manejar estas tensiones que mencionas digamos, de la crisis de la segunda globalización, para ponerlo de alguna manera, y además la crisis geopolítica que está acompañando en parte ese proceso. Muchas gracias, José Antonio. Interesante me parece cómo buscas, cómo ves las oportunidades para América Latina a pesar del tremendo retroceso y debilidades que tenemos estructurales, no solo económicas y sociales, sino además culturales, para poder avanzar en armar, ¿no? Cosas como, por ejemplo, el comercio intrarregional. Me parece importantísimo y, sin embargo, difícil dado el clima, ¿no?, de fragmentación institucional. Te quiero llevar a un tercer tema de conversación, que es la realidad emergente, bien distinto. Es la realidad emergente de la enorme brecha generacional que se está produciendo por el rápido envejecimiento de la población y la caída de la natalidad. En Chile ya es tema de serio análisis. En el momento post-pandémico, cuando reflexionábamos sobre la integración y el impacto de la pandemia, poco figuró esta dimensión, pero sin duda está teniendo enormes efectos económicos, culturales y hasta políticos. Por ejemplo, los jóvenes parecen inclinarse más por fórmulas de extrema derecha, como los casos recientes en Francia y en Argentina. ¿Cómo cambia esta situación entonces de este shift demográfico el énfasis de las políticas públicas? Por ejemplo, respecto de la protección social, incluida la seguridad ciudadana, la infraestructura urbana, la migración precisamente. Se necesitará además desarrollar nuevos estándares, nuevas bandas de eficiencia, nuevos sellos de excelencia, todo aquello que requiere la política pública para ser evaluada y para juzgar su propio desarrollo, y además el reconocimiento y la participación, ¿no?, de las personas. ¿No es así? Pues, es decir, hay dos temas totalmente diferentes, me parece a mí, porque hay un tema, el tema, digamos, del envejecimiento de la población, lo que eso implica desde el punto de vista de, si se quiere, de las demandas por los temas pensionales, de otros servicios para las personas de mayor edad, en fin, todo ese tema donde vale la pena también ver además que como las experiencias, intercambiar experiencias para ver diferentes modelos, digamos, de manejo de ese problema. Además que incluso con otras oportunidades, por ejemplo, bueno, es decir, como casi que uno decir como persona de ya de cierta edad, a mí me parece que la posibilidad de seguir trabajando, de ser involucrado en el mercado de trabajo también debe ser una oportunidad importante en este contexto, ¿no? Digamos, ese es un tema importante. Sin El otro duda. es el tema, ¿qué? No, hay muchas recetas. Todos te aplaudimos en eso. Exacto. Bueno, yo soy uno de esos, o sea que no, ya. Pero bueno, pero digamos, el otro es esta tensión ideológica, incluso no solamente ideológica, incluso una que a mí francamente me preocupa es, digamos, por ejemplo, la capacidad de manejo de este mundo digital, para ponerlo de alguna manera, que es un tema de una brecha generacional enorme, ¿no? Digamos, cómo vamos a manejar, cómo las personas de mayor edad vamos a poder meternos, digamos, en ese mundo digital, digamos, a fondo, ¿no es cierto?, para explotar sus oportunidades, que eso los jóvenes pues lo hacen casi como
como clases de primaria, ¿no es cierto? En términos de aprendizaje, en fin, eso. Pero el tema ideológico sí me parece profundo. Como digo, este tema de si los jóvenes se vuelven una fuerza ideológica derecha, sí me parece un tema extremadamente preocupante. Y digamos, aunque también hay otras cosas, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde yo vivo la mayor parte del tiempo, digamos, el tema palestino, por ejemplo, se convirtió pues en el gran tema de los jóvenes, ¿no? Digamos, pero digamos, hay que ver cómo uno logra incorporar, digamos, hacer un tema también intergeneracional de diálogo sobre temas sociales y políticos, digamos, para evitar que se haya una especie de división intergeneracional sobre esos temas. Yo creo que ahí sí hay una oportunidad importante y además, digamos, para buscar pues, las oportunidades y las nuevas fronteras que plantean los jóvenes en materia de distintos campos, digamos, cómo se pueden incorporar firmemente a la agenda política y social. Muy interesante, me parece, la idea de plantear eh, diálogos intergeneracionales. Tú decías que la cuestión del envejecimiento y la cuestión de la natalidad son dos temas distintos y tienes razón. En materia de políticas públicas, evidentemente, no solo responden a cuestiones originarias diferentes, pero además requieren, ¿no?, tratamientos distintos. Sin embargo, el manejo mismo, los nuevos servicios, por ejemplo, hablamos mucho del cuidado, de hecho mi cuarto tema viene inmediatamente ahí, también, ¿no?, requiere un esfuerzo nuevo, moderno, distinto y mayor contacto además de los gobiernos y de las entidades de política pública con la población para poder entender estos fenómenos cambiantes de nuestra demografía. Quiero llevarte a la cuarta cuestión, que es la cuestión de la igualdad de género y el apoyo a la mujer, que es hoy un tema ineludible de política pública y de debate nacional, con avances y con retrocesos. Por ejemplo, ONU Mujeres revela que en América Latina hay un 11% de hogares monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres, y esta es la mayor tasa en el mundo. En Chile, la CACEN 2022 mostró que esta cifra se dobla desde 1990 y llega a 47,7, o sea, la mitad de los hogares en Chile tiene una jefa de hogar mujer. Y sin embargo, la violencia contra las mujeres ha aumentado, el empleo femenino no se recupera después de la pandemia, el tema de los cuidados, tanto en cuanto a su impacto en las mujeres y en las cuentas nacionales, por ahora sigue siendo tema de debate con pequeños avances legislativos. En Chile, por ejemplo, logramos finalmente modificar la ley sobre la sala cuna que antes discriminaba entre empresas con menos de 20 trabajadores para tener o no tener sala cuna. Por otro lado, varios países latinoamericanos y europeos han abrazado el concepto de una política exterior feminista. México acaba de convocar el tercer Congreso de Política Exterior Feminista con participación de alto nivel de varios países. Se trata de imprimir aquí un enfoque de género en el manejo de las relaciones internacionales, no solo en el número de mujeres que trabajan en diplomacia o en relaciones internacionales, sino en el manejo mismo, en las decisiones que les dé un espacio igualitario a las mujeres y les permita desarrollar su visión y sus capacidades. La cuestión es, desde tu experiencia, ¿cómo se trabaja la dimensión cultural firmemente asentada en el patriarcado y el machismo para dar pie a sociedades más igualitarias, solidarias y felices? Aquí es una gran pregunta para un gran tema, pero a lo mejor tienes algún ejemplo de Colombia que quieras compartir con nosotros. Bueno, ese es un tema enorme. Digamos, mal que bien, sí, a largo plazo me parece que ha habido avances, digamos, la incorporación de la mujer en distintas actividades y incluso en distintas actividades. Y me parece a mí que el papel de las Naciones Unidas y de ONU Mujeres en asociación con el movimiento de mujeres o los movimientos de mujeres del mundo, me parece que tiene un papel muy importante y obviamente debemos ser parte activa de todo el proceso.
Fíjate, yo tal vez resaltaría un punto importante que en algunos debates colombianos lo hemos resaltado, que es el tema de la economía del cuidado, como para llamarlo de esa Ujú, manera. O sea, cómo uno logra, que es un tema del cual estamos muy atrasados, digamos, en crear instituciones públicas o incluso público-privadas, digamos, que permitan, hacer que las mujeres no sean individualmente las que realizan el grueso de las actividades de cuidado, ¿no es cierto? Que dice, ujú, bueno, ir socializando la participación masculina en las actividades de cuidado, digamos, como un tema esencial como la agenda social que debemos promover y agenda cultural que debemos promover. Pero también, digamos, centros de cuidado que permitan que, digamos, que las mujeres también puedan. Aquí de hecho, la alcaldesa de Bogotá, que terminó pues hace unos meses sus tareas, creó estos centros de cuidado en los barrios populares, que me pareció que fue una idea y además varias otras regiones, varios otros municipios están ya pensando en crear una institución similar. Esa es básicamente una institución que, digamos, o centros pues, en barrios populares donde las, bueno, en Colombia tradicionalmente tuvo para los niños esa institución que llamamos bienestar familiar, que es donde, digamos, se llevan los niños pequeños, digamos, antes de El los intendente infantes, digamos, los va y infantes. dice, ah, tanta cosa que tengo que aguantar. Hay que ser muy fresco, digo yo, ¿no? Bueno, ¿Cuánto te la perdón, avisaba? Es buena perdón, esa cuando pueden, después se la pasa al otro. Ah, bueno, ya está Gonzalo, bien. puedes, por favor, ponerme, ¿Ocho? Mira. No, ese no hay problema. por favor, a ver si podemos, bueno, en todo caso, digamos, este tema me parece que tiene un tema y hay que ver qué experiencias, cómo podemos intercambiar experiencias latinoamericanas en este campo. Como digo, el caso de Bogotá, con esos, digamos, esos centros de cuidado, me parece que es un tema. Digamos, allí es no solamente para niños, en realidad los niños tienen bienestar familiar en Colombia, sino también para llevar enfermos, adultos mayores, digamos, para que las mujeres puedan, incluso para que puedan ir a trabajar, ¿no es cierto? Más aún cuando ujú. los niños terminan su jornada escolar, puedan ir allí porque la mamá no está en casa para poderlo ver. Ese tema, digamos, de Deja, yo voy a lavar. cómo se puede desarrollar una economía del cuidado, incluso como oportunidades laborales, dicho sea de paso, para hombres y mujeres. Digamos, como en fin, eso por ejemplo, pero bueno, la pregunta es qué otros ejemplos hay en América Latina que podamos precisamente tratar de divulgar, digamos, en ese campo para avanzar. Y lo otro a nivel internacional y a nivel latinoamericano, hay que seguir con la agenda pues, de igualdad de la mujer, que es un tema Sin duda, absolutamente... sin duda. ¿Cómo no? Bueno, la cuestión del cuidado en realidad ha desatado enormes debates y muchas diferencias de opinión, incluso entre los movimientos feministas. Hay algunos que creen que es una utilización de las mujeres para más trabajo gratuito, también una instrumentalización de los niños, etcétera, etcétera. Hay un debate grande que tiene ribetes culturales, ideológicos, y que al mismo tiempo no da pie en bola con cómo se enfrenta, ¿no? Esta enorme demanda por cuidado, que no solo es de niños, sino que también es de ancianos o de adultos mayores, de enfermos, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema abierto en términos de política pública. Y por último, quiero traerte de nuevo al ámbito multilateral. Eh, eh, yo creo que si hay algo en lo que estamos de acuerdo entre las naciones latinoamericanas es que el sistema multilateral, en particular la ONU, es el que nos ofrece el verdadero espacio para la concertación política. Y es desde allí donde podemos, de hecho, optar, como decía Carlos Ominami al principio de esta conversación, optar por un posicionamiento de autonomía estratégica, de no alineamiento activo, pero estando firmemente anclados en un sistema multilateral donde un Estado, un voto, y en condiciones de igualdad. Hemos coincidido con José Antonio en muchas ocasiones a lo largo de nuestra vida internacional
Yo lo conocí como, por primera vez cuando era muy joven y muy exitoso director de la Oficina de Planificación de Colombia, y yo la directora regional de UNICEF para América Latina. Pero quizás donde más nos acercamos fue bajo el liderazgo de Kofi Annan, donde trabajamos por el desarrollo económico y Oiga, social. por favor, Gonzalo Navarrete, ponga silencio, por favor, en su, esto es estado de, gracias. José Antonio fue el subsecretario del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales para Kofi Annan, es decir, uno de sus ministros, por así decirlo, y yo como encargada de Asuntos Sociales y Económicos de la oficina del Secretario General, ahí coincidimos muchísimo. Participamos en aquel entonces en muchos desafíos y crisis globales, tratando siempre de apoyar a los países en desarrollo. La pregunta entonces que surge hoy es ¿cómo ves las Naciones Unidas hoy? Cuasi paralizada para evitar guerras y atropellos a la seguridad mundial por el tema del Consejo de Seguridad, aunque el Consejo de Seguridad avanza en otras cosas, pero no en lo que es la seguridad mundial. Y en el papel fundamental de evitar las guerras. Por otro lado, con una cooperación, con un papel fundamental en la cuestión humanitaria y de defensa de los derechos humanos. ¿Coincides que es una estructura obsoleta y un sistema de financiamiento que no tiene garras y que los propios contribuyentes hacen competir con instituciones paralelas de toma de decisiones y de apoyo técnico? ¿Existe el liderazgo político para hacer de la cumbre del futuro una verdadera oportunidad de diálogo y acuerdos para todos y todas? Esa es la pregunta. Bueno, en el terreno, digamos, geopolítico, las Naciones Unidas están en una gran crisis. Digamos, hay que ver cómo se resuelve. No hay alternativa. O sea, lo único que hay que hacer es revitalizar, o sea, volver a armar el sistema multilateral en torno a las Naciones Unidas. Un elemento curiosamente positivo que yo veo es que digamos, los debates económicos, sociales y ambientales sí están relativamente al margen, digamos, de esta división geopolítica. O sea, cuando uno habla digamos, de cualquier tema, digamos, póngale el tema, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, incluso en ese sentido la cumbre de la Asamblea General de este año puede hacer algunos avances importantes. Pero les pongo un ejemplo concreto en el cual yo estaba involucrado, el tema de la cooperación tributaria internacional y la Convención de Naciones Unidas que se viene discutiendo en materia de cooperación tributaria. Esa cumbre, por ejemplo, la votación que hubo en la Asamblea General, aunque afortunadamente está siendo superada, fue una votación norte-sur, para ponerlo de alguna manera. O sea, era como otro tipo de visión totalmente diferente. Pero digamos, finalmente fue aprobada y está en marcha y hay algunos países desarrollados que ya le están jugando, digamos, a participar en el proceso. Pero hay mucho proceso que en temas económicos, sociales y ambientales no están afectados por la geopolítica, claramente. El comercio, curiosamente, sí. Y una de las cosas frustrantes fue que la reunión de la Ministerial de la Organización Mundial de Comercio no discutió en lo absoluto los temas más esenciales, que son esas políticas industriales que están poniendo en marcha Estados Unidos, la Unión Europea y que puso en marcha digamos, de tiempo atrás China, y cómo, digamos, eso está generando unas distorsiones de comercio, digamos, unos subsidios que afectan y unos aranceles que afectan toda la historia digamos, de la cooperación comercial. Ese tema estuvo totalmente ausente de la Organización Mundial de Comercio, de la reunión ministerial. Entonces, ese es un tema particular, pero yo le diría que en otros temas, digamos, sociales, ambientales, incluso económicos, afortunadamente no hay la división. Eso tal vez, y para terminar, y abrir también el campo, yo creo que hay también espacio para ver cómo América Latina, digamos, toma posiciones conjuntas para intervenir en esos debates internacionales, pero también para manejar nuestros propios problemas. Digamos, veo que en el documento que mandó Rolando, ustedes están, veamos ahí toda esta propuesta de revivir UNASUR como una institución. Y además está la CELAC, que es así que casi que ni existió, para ponerlo en forma exagerada.
¿no es cierto? Digamos, es una institución prácticamente que no tuvo ninguna relevancia. UNASUR sí tuvo, No tuvo futuro. parcialmente, pero fue todavía muy débil. La pregunta es si vamos a armar un proceso nuevamente, o sea, ojalá pudiéramos revivir un proceso más de cooperación política para ponerlo claramente y con varias dimensiones, como se intentó hacer, o sea, varias agendas asociadas a la cooperación política, pero en otros terrenos, que ya sea económicos, sociales o ambientales, en los cuales podamos ampliar. Pero, digamos, volviendo al tema multilateral, caramba, la división de América Latina, la irrelevancia, como decía Carlos al Carlos, comienzo, me pareció que es un tema dramático, digamos, dramático. dramático. Y ahí debo decir que la marginalidad de México en los debates internacionales es profunda, pero también el intento de Brasil de ser el líder latinoamericano, digamos, sin lograr primero unos consensos latinoamericanos. Por eso algunas organizaciones propias, digamos, para lograr puntos de vista comunes para entrar en la agenda internacional serían muy importantes en distintos campos, ¿no? Eh, por ejemplo, uno que en realidad podría ser objeto de mucho consenso es qué diablos hacer en el Medio Oriente, ¿no es cierto? Digamos, cuáles son las alternativas reales para superar este conflicto entre Gaza e Israel, ¿no es cierto? Digamos, ahí podría poner una posiciones latinoamericanas conjuntas, incluso con elementos de cooperación, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos, cada cual anda por su lado haciendo pronunciamientos políticos, a veces totalmente marginales, o sea, generalmente marginales en el debate internacional, digamos, pero bueno, en vez pues, de tratar de realmente armarnos para tener posiciones conjuntas que creo que importarían. Por ejemplo, la Unión Africana es mucho más activa, Por eh, supuesto, mucho más activa. Bueno, de claro, hecho, la cooperación tributaria internacional es por la Unión Africana. claro. Fue una propuesta de la Unión Africana. Entonces, hay una cosa que dice, ¿por qué diablos no tenemos la Unión Latinoamericana? Digamos, que haga parte de los debates internacionales, ¿cierto? Ese es, digamos, yo sí creo que ahí hay algo importante que tiene que ver con nuestro apoyo al fortalecimiento del multilateralismo y a las Naciones Unidas en particular. Digamos que es digamos, el elemento esencial del sistema de cooperación internacional se llama las Naciones Unidas. Mm. Bueno, José Antonio, esas eran las 5 preguntas que a mí me pareció, 5 temas que a mí me pareció que podíamos tocar hoy. Esta conversación podríamos seguirla varias veces más, creo yo, porque hay muchísima tela que cortar. Pero por no abandonar el tema del multilateralismo y de las Naciones Unidas, déjenme abrir la conversación, todavía tenemos 10 minutitos, pidiéndole a Juan Somavía, que es un gran experto en materia de Naciones Unidas y del sistema multilateral en general, visto tanto desde Nueva York como desde Ginebra y, por cierto, del mundo, y que ahora está envuelto en la preparación de una nueva cumbre mundial de desarrollo social. Me gustaría que Juan nos contara un poco cómo ve la cuestión de Naciones Unidas. Tú has estado trabajando en este tema, incluso tienes algunas propuestas en materia del tema del veto. ¿Podrías dedicarle unos minutitos, por favor? Encantado, encantado. José Manuel, José Antonio, muchísimas gracias. La verdad que estupenda tu presentación, doña Marta también las preguntas, y yendo inmediatamente a lo que me estás planteando. Yo creo que con cierta facilidad estamos diciendo que Naciones Unidas está en crisis y uno puede hacer un listado de cosas que nos gustaría cambiar. Y quisiera especificarlo un poco según sectores. Yo creo que el más serio y el que produce la peor imagen es que el Consejo de Seguridad en asuntos en donde intervienen las grandes potencias es sencillamente inexistente. En consecuencia, como eso, los temas de paz y seguridad son los temas políticos principales. El Consejo de Seguridad es un conjunto de otras cosas. A mí me tocó presidirlo 2 veces, pero la imagen es, bueno, si Rusia y gas, y qué sé yo. Entonces, yo creo que hay que separar el mandato de paz y seguridad, el mandato más político, de otros mandatos de Naciones Unidas. Naciones Unidas también tiene el mandato, digamos,
de políticas económicas por el ECOSOC. Pero muy rápidamente, al principio de las Naciones Unidas nos dijeron que no nos metiéramos en eso, que para eso estaban las organizaciones de Bretton Woods. Pero ¿qué cosas sí son mandatos que efectivamente están marchando? Mandatos de, digamos, todo lo que es cooperación y ayuda humanitaria. O sea, si Naciones Unidas no existiera, no hay un esquema mundial en donde se pueda organizar ayuda humanitaria. Y eso claramente ya depende si existen los recursos o no. Eso no es una cosa, no es lo mismo que lo que está pasando en el Consejo de Seguridad. El otro es que si tú miras los mandatos, evidentemente que Naciones Unidas tiene un mandato social. Y ese mandato social está mencionado en la Carta de las Naciones Unidas, pero está explicitado de una manera muy profunda y muy detallada en los organismos que tienen un mandato social. La OIT, la UNESCO, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, el PNUD, y uno puede agregar 3 o 4 más, ¿no? ONU Mujeres. El De manera de UNICEF, que, el claro, UNICEF, no se te vaya a olvidar. natural, pero es que no había terminado. Y UNICEF. Mire, voy a usar el ejemplo de UNICEF. UNICEF tiene el éxito más extraordinario en relacionarse con la sociedad donde vive. ¿Ah? Y en consecuencia hay todo un apoyo que viene de los países, de la sociedad. Pero resulta que algo parecido pasa con nuestros otros organismos en el siguiente sentido, de que cada organismo con mandato social tiene su propio público, se lo puedo decir de esa manera. Tiene ministerios que trabajan con ellos, son ministros que visitan. Hay por lo menos 4 o 5 personas del gabinete de un país están vinculados a los mandatos sociales de Naciones Unidas. Si agarramos el organismo que acabo de mencionar, yo te podría hacer una lista inmensa en cada uno de ellos de los cambios que hay que hacer. O sea, esto no significa, pero tampoco lo podemos colocar como equivalente a lo que está pasando en el Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad, no. Y yo creo que esa perspectiva es muy importante. Y termino con un mandato que no está en la carta realmente, pero que es un ejemplo, hay otros. Pero nosotros asumimos el mandato de las Naciones Unidas cuando habla de nosotros, porque no ha formado parte del sistema, no le cuesta nada hablar de nosotros cuando hablo de Naciones Unidas. Pero nosotros asumimos el mandato ecológico, que no existía. Se creó UNEP, y avanzamos con la Agenda 2030 enormemente. O sea, además hemos asumido mandatos que sí están relacionados, digamos, con los temas del desarrollo. En consecuencia, conclusión, no confundamos el fracaso del Consejo de Seguridad en cosas como Ucrania y Gaza con la situación de otros sectores, principalmente el mandato social y humanitario, en donde sí, hay crítica a los organismos, pero son sistemas que están funcionando y tienen sus contrapartes nacionales y regionales. Eso sería mi perspectiva. A partir de eso hay mucho desarrollo específico y puntual, pero es una mirada para decir sí. Y aquí vuelvo a lo que dijo José Antonio. O sea, no hay alternativa, pero sí hay alternativa en muchas de las cosas que estamos haciendo. Y en consecuencia tenemos que tener una mirada crítica, pero no una mirada que hace equivalente a lo que está pasando en el mandato social, humanitario y del medio ambiente con lo que está pasando en el Consejo de Seguridad cuando están los intereses de las grandes potencias. Sí, pero de todas maneras, Juan, si me permites, voy a pasarle inmediatamente a Mariano Fernández, pero si me permites ahí un comentario, yo diría que no son tan watertight estos distintos, no son tan separables No, estos pues forman parte de una distintos visión integrada. ámbitos, tanto así que UNRWA, por ejemplo, de un día para otro se encontró sin financiamiento. Natural. No. Y Pero entonces esos eso son te los demuestra, problemas. claro. No, ahora déjame agregarte un tema a propósito de eso, de que los gobiernos, digamos, son extraordinariamente ambiciosos en las decisiones que toman. Y los gobiernos, como decía José Antonio, efectivamente aprobaron la Agenda 2030. Estamos lejos de llegar a los objetivos de la Agenda 2030. Sí, claro. Pero eso, claro, ¿eso qué ocurre? Que aprobamos estas cosas, al mismo tiempo decimos que es responsabilidad de los países llevar adelante estas cosas y después los países no pueden llevarlos adelante. Ese no es un fracaso de Naciones Unidas,
es la manera como la cooperación Claro. internacional y otras cosas están ocurriendo. Pero la visión y la capacidad de acuerdo sobre el 2030 no se produciría en ningún otro lugar que no fuera las Naciones Unidas. Mariano Fernández. Tienes que poner tu micrófono, Mariano. Parece Ay, que se quedó pegado, ¿se congeló? se congeló, parece. Ah, bueno, lamento mucho. ¿Alguien más quisiera intervenir a este Biden. punto? ¿O le damos la opinión? Osvaldo, Nosotros ahí está, hemos, ahí está Mariano. Ahí hemos está. ¿Osvaldo? intentado, No, Mariano. No, Ah. Mariano. perdón, nosotros estamos intentando, o esa es la idea, construir la Casa Latinoamericana, que esto sea una comunidad. Y hemos demostrado una impotencia brutal. Y yo digo, utilizando el ejemplo europeo, que no hay que hacer lo mismo. Pero Europa tuvo 3 arquitectos, digamos, y después muchos constructores. Fíjate que aquí en América Latina José Antonio fue el secretario ejecutivo de la CEPAL. Yo creo que ya en su época hablábamos del corredor bioceánico. Y todavía no hacemos un corredor bioceánico. Y hemos hablado hasta el agotamiento de muchas cosas de infraestructura, de cooperación. Y resulta que tenemos organizaciones que duran poco, que se juntan de alto nivel, que toman decisiones políticas aparentemente muy importantes, muy decisivas, y que después nadie las cumple. Y no quiero ser tan categórico ni pesimista, pero aquí hay un tema en América Latina, tema de psicología política, social, que realmente es una cosa extremadamente frustrante, porque en cada cierto tiempo uno ve que hay una nueva cosa, pero uno se pone un ladrillo, y estas cosas se construyen con ladrillo. Entonces, los corredores oceánicos sería un ladrillo. Una cooperación judicial contra el crimen organizado sería un... Y hablamos, lo proponemos y no lo ejecutamos. Gracias. Así es. Osvaldo Gracias, Rosales Mariano. había pedido, sí. ¿Osvaldo? Sí. Hola José Antonio, un gusto escucharte y verte, aunque sea a la distancia. Mira, quiero tener la opinión tuya sobre un tema que es el siguiente: en el marco del no alineamiento activo y el que la región no se alinee con ninguna de las superpotencias, me llamó mucho la atención y me dejó marcando ocupado, como decimos acá, un artículo de Dani Rodrik que aparece en el Project Syndicate hace algunos meses, cuyo título es más o menos así, es como "No se preocupen por la política industrial verde". Entonces él dice, respecto de la crítica que hace Estados Unidos y también la Unión Europea en torno al proteccionismo chino que le ha permitido liderar la electromovilidad, los techos solares, la energía solar, etcétera, etcétera, él dice, hoy día lo que más necesita la humanidad es descarbonizar y combatir el cambio climático. Desde ese punto de vista, todas esas tecnologías verdes son un bien público global que además permiten compensar la falla de la gobernabilidad respecto de imponer impuestos al carbono. Y por ende, no habría que preocuparse por esas políticas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Estás muteado. El micrófono, José Antonio. No, varios temas. De hecho, sea de paso, no sé exactamente cuál es exactamente la conclusión de Dani, voy a buscar ese artículo en Project Syndicate para leérmelo, pero digamos, eh, yo sí quiero, digamos, un tema, yo curiosamente esa afirmación de que las tecnologías verdes deben ser de libre acceso es un principio que me encantaría que lo adoptara curiosamente ahí la Organización Mundial de Comercio, la que tendría que adoptar. Pero digamos, yo estaría totalmente de acuerdo y creo que debíamos impulsar esa idea, como algunas cosas de salud pública que desafortunadamente nunca las aprobó incluso durante el COVID la OMC. Pero digamos, ahí hay un tema de, digamos,
digamos, de propiedad intelectual que a mi juicio debe ser superado. Y uno debe decir, hay sin embargo, pues el tema este de los subsidios, que ahora todo el mundo hace, pero digamos, China sin duda alguna es un líder y, pues, y es un líder internacional en, pues que yo ciertamente en paneles solares y y en vehículos eléctricos, ¿no? Y posiblemente en otros campos. Entonces, ahora, ¿cómo se maneja eso internacionalmente? Y si la solución es el proteccionismo y los ultrasubsidios que ha introducido Estados Unidos bueno, y los nuevos impuestos de estos días que fueron efectivos en la Unión Europea, yo no estoy seguro de que ese sea el camino. Más bien, curiosamente, digamos, todos estos temas, en realidad toda esa nueva política industrial, para ponerlo de alguna manera, debería ser objeto de un acuerdo en la OMC, digamos, que sería lo que es positivo, pero como digo, a mí me sorprendió que hay muchas cosas que salen de la última reunión ministerial de la OMC, pero curiosamente esos temas no se mencionan. O sea, que da la impresión de que no fueron objeto de debate. Por eso digo, ahí sí curiosamente la tensión, pues no tanto geopolítica en el sentido que lo hay del conflicto de Ucrania, el conflicto de Gaza, sino el tema, digamos, del conflicto entre las superpotencias, digamos, por quién va a dominar económicamente el mundo, está súper presente. Entonces ahí ver cómo se maneja eso me parece que es un tema importante. Ahora, curiosamente, a mí me gustaría, digamos, un poco, digamos, reforzar un matiz de lo que dijo Juan. ¿En qué sentido? Y como digo, en mi presentación de alguna manera, en algún momento dije, a mí una de las cosas que me parece interesante es que digamos, la inefectividad y la falta de acuerdos casi totales en el Consejo de Seguridad no afectan otros debates internacionales en curso. Digamos, está todas las agencias sociales de Naciones Unidas la agenda ambiental de Naciones Unidas que puede seguir adelante y ojalá siga adelante, ¿no es cierto? Hay en sí el riesgo del financiamiento, en el cual hay un problema serio y debo decir, uno de los grandes temores se llama Estados Unidos. Digamos que Estados Unidos ya este año iba creando una crisis en Naciones Unidas por no girar los recursos a Naciones Unidas. Y bueno, veo con terror un triunfo de Trump en ese sentido. O sea, como digamos que dejen de financiar a Naciones Unidas y a sus distintas agencias. Pero en fin, pero digamos, en Naciones Unidas, dicho sea de paso, los temas sociales, digamos, Naciones sigue siendo el líder en temas sociales, sigue siendo el líder en temas ambientales y debe seguir así. Y en temas económicos, curiosamente, también tiene su papel. Digamos, uno es este tema tributario internacional. O sea, este año lo que se está discutiendo en materia de cooperación tributaria se está discutiendo en Naciones Unidas. ¿Ok? Y vamos a ver la convención, vamos a ver que, digamos, el primer informe digamos, de negociación fue positivo y además con algunos elementos interesantes, y es que digamos, la distancia norte-sur, digamos, está siendo al menos parcialmente superada. Entre que algunos países del norte sí están colaborando activamente en buscar una agenda de consenso para una convención de Naciones Unidas sobre cooperación tributaria. Y además, un tema que es muy interesante, que está en curso también, en el cual yo, de hecho, estoy muy involucrado, es el tema de la conferencia de financiación para el desarrollo que tendrá lugar en España el año entrante. Digamos, hay varios procesos en curso. Hay un proceso en curso en las Naciones Unidas en la cual yo he estado participando. El Club de Madrid también está involucrado en ese proceso. Y además dice que digamos, la propia España, digamos, va a estar, digamos, armando unos equipos de cooperación. Ese es un tema muy interesante porque, digamos, históricamente, para poder ver la cumbre de Monterrey, que fue la primera de todas de esas, la conferencia de Monterrey del 2002, fue un cambio fundamental en tema digamos, de devolverle a Naciones Unidas temas económicos. Digo, a mí me tocó manejarlo como secretario general adjunto de las Naciones Unidas, digamos, de armar el seguimiento de Monterrey y por lo tanto tener también un diálogo con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, digamos, para ir construyendo una agenda de cooperación financiera internacional.
algo se ha hecho en ese sentido y la última cumbre, la de Addis Abeba, fue muy positiva. Digamos, y creo que la de Madrid también puede ser positiva. En fin, ese es un tema, o sea que los temas económicos, curiosamente, no son totalmente ajenos a Naciones Unidas. Y creo que No se digamos, olviden, ahí hay ¿eh? no se olviden de los temas de derechos humanos. Ahí también hay mucho Por debate supuesto, muy positivo. en derechos humanos, y ahí nuevamente Naciones Unidas es sin discusión la entidad internacional. Son todos temas que digamos, digamos, la pregunta en cierto sentido para el multilateralismo es que si la crisis del Consejo de Seguridad, que es donde está el problema, digamos, va a terminar generando pues un conflicto, digamos, ya un conflicto permanente en el conjunto de las Naciones Unidas. Yo creo que curiosamente no, afortunadamente no, pero vamos a ver. A mí me da susto el financiamiento. Bueno, con Trump, Ah, como dices tú, puede ser horrible. sí, eso puede ser, ahí puede haber un tema muy, bueno, y vamos a ver, de hecho, esta semana también con el tema de la OTAN, ¿no? Digamos, de cuáles las divisiones entre los propios países miembros de la OTAN, digamos que pueden generar un conflicto en la propia OTAN, digamos que pero bueno, por ejemplo, incluso en el Consejo de Seguridad, bueno, por ejemplo, el apoyo al proceso de paz de Colombia es un tema positivo, que es del Consejo de Seguridad, ¿no es Sin cierto? duda, sin Pero duda. también hay otros procesos. Por ejemplo, pero fíjate, la propuesta de Estados Unidos para un acuerdo entre Israel y Gaza fue un principio de acuerdo y de pronto se puede seguir avanzando. O sea, yo veo el tema de Ucrania muy diferente, porque ahí sí hay conflicto directo entre las superpotencias. Pero digamos, el tema de Israel-Gaza de pronto tiene algunas posibilidades de acuerdo, incluyendo tema. Ahí, curiosamente, para mí, el problema no es ni siquiera Estados Unidos, bueno, sí, puede ser en parte Irán, ¿no es cierto? Que también es el promotor del conflicto allá. Pero digamos, bueno, este cambio de gobierno en Irán de pronto hasta es moderador de esa tendencia. Pero en todo caso, digamos, lo que yo veo, digamos, una posibilidad interesante es un acuerdo del Consejo de Seguridad. A mí, curante Netanyahu, me parece que es el problema ahora, más que Estados Unidos o los países árabes que más bien quieren un acuerdo, ¿no es cierto? Pero ahí Netanyahu y cómo se maneja el conflicto interno entre la ultraderecha israelita y los sectores moderados de Israel, me parece a mí que se ha convertido el problema esencial de allá. En fin, esa es mi opinión, pero en todo caso, lo que yo sí creo es que aún con la crisis del multilateralismo en materia política, para ponerlo de alguna manera, o político-militar, digamos, hay otras esferas, Naciones Unidas, que siguen funcionando, que podemos seguirla fortaleciendo y digamos, hay posibilidad, incluyendo, como digo, con algunos temas económicos, como el tributario o el de financiación para el desarrollo. Bueno, hemos llegado al final de una conversación sumamente rica, muy interesante y que dejó, ¿no?, espacio para otras conversaciones, a ver si logramos pescar a José Antonio de nuevo en un tiempo futuro. Muchas gracias a José Antonio Campo, muchas gracias a Carlos Ominami, a Rolando Drago y a todos ustedes que estuvieron hoy presentes. Buenas noches. No, y muchas gracias en particular a ti, Marta, Exacto. Gracias. por tu Bueno, muchas conversación. gracias, buenas noches. Bueno, encantado de verlos a todos. Muchas gracias. Chao, chao. ¿Cómo se sale una cuestión? Oye, estupenda, Marta. Ay, gracias. Fantástico. Estaba Quedamos los tratando de dos, salir, no ya sé cómo. iremos a desaparecer. Ya, sí, yo también no sé cómo salir de aquí. Tengo idea. Eh, Acá. Ya lo encontré. Estupendo, ¿ah?